Entre el RSI y el RSI modificado, ¿con cuál te quedas y por qué? Pues yo me quedo con él. En lesiones de cruzado hemos visto que el P2 es mayor que el P1. Cuando están recuperando una lesión, la simetría que hay entre P1 y P2 es muy grande. Yo no sé si alguna vez habías oído hablar del Eccentric Peak Velocity. Sí. Es la métrica más importante. El valor que se ha establecido como valor base para poder validar este CMJ es menos 1,2 milisegundos, lo que es la superposición de métricas. No he visto una gráfica de fuerza en mi vida. Yo empecé a medir con un pesador de maletas. O sea, yo hace 8 años... No, yo igual, ¿eh? Sí, podemos tener 1000 formaciones, 1000 herramientas. Pero, ¿qué herramientas son útiles aquí? Con el CMJ, dime qué 5... Pues yo, altura de salto, pero esta suele ser más en rendimiento. Tenemos que dar el máximo Sí. también hablado. Además está estudiado, ¿no? Exacto. Este es el podcast de Promovimiento. Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de Promovimiento. Estamos al final de la temporada ya. Este es el capítulo, si no recuerdo mal, 11 de esta temporada y estamos en el 23 global desde que empezamos la temporada pasada con este reto. Hoy, como podrás estar viendo, estamos en un entorno diferente, estamos por fin en la casa Promovimiento y para celebrarlo tengo la suerte de poder presentarte a Andrea. Bienvenida, Andrea, a tu casa porque eres siempre muy bien recibida por aquí. Muchas gracias, Beltrán. Encantada de estar aquí siempre. Al final esto también es casa para todos, así que muchísimas gracias. Bueno, y tienes muchas casas y ahora hablaremos Sí, un bueno, poquito. hablaremos un poquito. Vale, Andrea, pues mira, para los que no te conozcan, vamos a hacer una contextualización rápida. Fácil, cortita y al pie. Intentaremos. Antes de empezar el capítulo de hoy, tengo que presentarte a nuestro patrocinador principal del podcast. Es el software de entrenamiento online Trainer Studio. Y para ser honestos, he pasado de ser usuario de esa aplicación a estar colaborando con ellos en el desarrollo. El objetivo que tenemos con este software es poder facilitarte tu negocio de entrenamiento online de la forma en la que optimices mucho más tu tiempo. Vas a tener hasta 3 usuarios gratuitos para que empieces con esos primeros pasos que siempre se necesitan a la hora de poder arrancar en cualquier emprendimiento y aparte tengo que decirte que le hemos añadido una funcionalidad nueva que te puede ayudar a dar un salto todavía más grande dentro del control de estas asesorías y es un cuantificador de carga, de manera que vas a tener muchísimo más control sobre todo lo que planifiques a tus clientes. Así que si estás en ese momento de necesitar un software para mejorar tu cantidad de tiempo disponible y poder alcanzar a un mayor número de clientes, te dejamos el link en la descripción para que tengas además hasta un 20% de descuento los 3 primeros meses. Y ahora comenzamos con el episodio. Nombre completo. Andrea Lesanco. Muy bien. Lugar de residencia. Pues bueno, entre Logroño y Ibiza y alrededor de todo. Dos buenas zonitas, ¿eh? Dos buenas zonas. Dos buenas zonas. Exacto. Origen. Origen Logroño, La Rioja siempre. Formación reglada. Formación reglada, pues tengo mi grado en fisioterapia, máster oficial de terapia manual ortopédica, máster de formación del profesorado y máster de biomecánica clínica. Años de experiencia. Yo diría que al final empecé en 2018, por lo cual son 8 añitos de experiencia. Vale. Y al final es lo que he estado toda mi vida trabajando en la fisio, años de experiencia. Vale. Y la pregunta más complicada de esta primera rondita de contextualización, defínete con una palabra. Apasionada. Bueno, me gusta mucho, sí. Yo creo que en lo poquito que nos llevamos conociendo, Yo creo que creo puede venir bastante bien. Por nuestros debates iría esa palabra. Sí, yo creo. sí, Yo creo que sí. que espero que salgan bastantes hoy por aquí. Vale, pues para que todo el mundo tenga un poquito más de referencia de ti, explícanos un poquito quién es Andrea. Bueno, soy fisioterapeuta, ¿vale? Habitualmente siempre he trabajado, aunque de hecho he diferentes másteres de terapia manual, biomecánica, formación de profesorado. He trabajado casi toda mi vida en deporte profesional, mayoritariamente en fútbol en segunda división aquí en España, en fútbol masculino, en diferentes equipos. Ahora también estoy metida un poquito en esa parte de más de voleibol, de Superliga, en el entorno femenino, también capacidades muy diferentes. Y ahora mismo estoy de consultora en Val Performance, una empresa de medición y valoración tecnológica, que creo que la entrada de eso es, aparte de esa parte de pasión que hablábamos, que vas descubriendo en la fisioterapia deportiva de una nueva fisio, que digo yo, ¿no? Una nueva fisio basada en objetivos, en valoración, en criterios. Entonces, esa pasión es lo que hace que
te puedes meter a eso, ¿no? Entonces, al final es como mezclar todas mis pasiones en diferentes cosas y ahí es donde cada vez voy poniendo el foco un poquito más. Bueno, y tengo la suerte de poder decir que también colaboras con Promovimiento. Y colaboro con Promovimiento, dentro por de la supuesto. academia, que ha sido nuestra última incorporación estelar. Sí, la verdad que encantada, creo que un poco esa parte formativa creo que me apasiona, porque poder compartir, yo creo que hemos tenido siempre muchos debates, tú y yo, que creo que al final es muy bueno debatir, porque al final vas abriendo el ojo, no vas con un cerco, sino que vas abriendo a lo que es lo que hay detrás. Entonces esa parte formativa no es que todo lo que diga yo tenga razón, sino que si alguien le hace reflexionar eso, es lo que a mí me mueve y por eso Promovimiento me gustaba, porque creo que hace abrir ese campo, que hay muchas cosas y que debatir es la clave de todo ello. Y va a ser el principio de muchas cositas Esperemos que sí. se vienen. Vale, Andrea, cuéntanos un poco, sobre todo, creo que vamos a poder centrar bastante la charla sobre todo el apartado de medición, que creo que es uno de los puntos fuertes que tienes, entre otros, pero es uno de los puntos fuertes, por supuesto. y que además genera mucho interés, ¿vale? Entonces, lo primero que me gustaría es, ¿qué haces de rol de consultora en Bald? ¿A qué te dedicas exactamente en Bald? Nosotros lo que hacemos es, sobre todo, Bald es algo diferencial. Yo era clienta de Bald hace tiempo en los equipos de fútbol. Entonces, lo que me gustaba es que yo, como digo con perdón, soy muy apasionada y, por ende, muy pesada. Entonces, me gustaba el que poder preguntar y que siempre la gente que hay alrededor me pudiera consultar. Entonces, al final, eso mostró mi interés, porque todos los que forman parte de Bald, toda esa parte consultora, de formación, son fisios o preparadores físicos. Entonces dices, jolín, estoy hablando de tú a tú. Entonces, eso es lo que me animó a decir, me gusta esto, me gusta cómo funciona. Entonces, en esa parte de Bald lo que hacemos es, sobre todo, a nuestros clientes y a los que no son clientes, ¿vale? O sea, que esto da absolutamente igual, es enseñar cómo medir, qué test hacer, qué tipo de pacientes tienes. Pues mira, yo haría este tipo de test. Yo, por ejemplo, sigo trabajando a día de hoy de fisio. Es que al final es lo que te hace mejorar, porque yo muchas veces lo que le digo a la gente, digo, yo hago esto. No significa que sea ni mejor ni peor. Yo hago esto conforme la práctica me ha dado, luego también, estando de consultora, te empapas mucho más de métricas, mediciones, tipo de test, partes que son fundamentales, que igual previamente con el trabajo de fisio de equipo deportivo, pues habitualmente no tenemos mucho tiempo y no te da tiempo a fijarte, y lo que hacemos es darle ese foco a todo el resto, es decir, una parte un poco como colaboráis con Promovimiento, es decir, poder educar tanto a clientes como no clientes. Entonces, esa parte de poder formar a todos, digamos, los preparadores físicos, fisios, entrenadores, que vean esa parte. Médicos estamos incluso ahora, es decir, poder decir que un médico mide es algo impresionante. A ver, yo creo que es hacia donde tiene que tirar todo. Exacto. Que de hecho es una de las cosas que siempre defendemos en Promovimiento, y es el que toda la parte de recuperación de una lesión no dependa solamente de un criterio en camilla, Exacto. porque si estás pendiente de dar un alta deportiva, no competitiva, sino ya deportiva, no puedes solamente quedarte en test de camilla. Porque todo lo que se reproduce en un apoyo en el suelo. Entonces hay que aprender a tener métricas de eso. Y no solamente vale lo cualitativo, sino que también nos tenemos que quedar con datos objetivos de cuánta capacidad tiene la estructura. Y bueno, una de las cosas que has dicho es que yo lo comparto, y por eso creo que tu rol es tan importante, es que muchas veces cuando estamos metidos dentro de la dinámica de trabajo, como el software, que yo también soy usuario, es tan grande, claro, toda la cantidad de métricas que maneja, nosotros vamos sota, caballo y rey, y está muy bien desde fuera que nos podáis asesorar de qué métricas son las determinantes, en qué nos tenemos que fijar, que vamos a hablar también un poquito de ello ahora. Claro, ¿vale? Vale, es que al final, yo creo que lo que te refieres tú, que hay algo muy grande, pero al final no tenemos por qué utilizar todo. Al final todos nuestros sistemas se utilizan para valoración, para estudios. Entonces, claro, al final, ¿qué es lo que tú necesitas? Entonces, un fisio en la parte más de camilla necesitará una cosa, uno que está en la parte de readaptación necesitará otra, en la parte de readaptación más avanzada necesitará otra, un preparador físico necesitará otra. Entonces, al final, es decir, ¿dónde tengo que poner mi foco? Justo. Ojalá tener todo el tiempo del mundo, pero habitualmente no lo tenemos. Pero es que es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Por ejemplo, en un CMJ igual te salen a controlar 100 variables. Sí, ¿Cuáles son las que tú dirías que son las que te tienes que fijar? Y te lo voy a acotar, ¿eh? Fase de impulsión y fase de absorción. Vale, yo te voy a decir incluso, a lo que tú me has comentado, lo que yo cojo.
sí te puede ser útil. Yo, por ejemplo, últimamente lo que intento con las métricas, y creo que le dimos un poquito de caña en Permovimiento, es intentar métricas relativas. ¿Qué significa esto? Es decir, todas las métricas están en base a newtons y a veces, por ejemplo, una métrica fundamental es el peso. Y hay gente que dice, pero ¿y por qué me tengo que pesar? Pues es que es la métrica más importante, porque al final estamos viendo unas plataformas de fuerza. Entonces, la fuerza que ejercemos contra el suelo. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una variación que sea de medio kilo, parece que no es importante, pero es que cambiarán todo el resto de métricas si las cogemos en newtons, seguramente. Entonces, yo siempre digo, si podemos coger métricas relativas, mucho mejor. ¿Por qué? Porque esa variación del peso es la que nos va a cambiar el resto. Porque podemos pensar que hay métricas que han variado, pero si ya la primera ha variado, el resto nos va a cambiar y va a haber mucho ruido. Entonces, siempre esas métricas relativas para mí es lo más importante. Por ejemplo... Hombre, y que no es lo mismo que un deportista de 110 kilos haga en un ejercicio 110 kilos de fuerza que otro que tenga 60 haga 110. Efectivamente. O sea, la proporción de, que es lo que tú dices, de newtons kilo, varía muchísimo y muchas veces en lesiones lo que tenemos que mirar, de hecho, son esos parámetros de relación peso-potencia que son los que tenemos que llegar para... Exacto, o métricas relativas. Si vamos por ejemplo, a la altura de salto, es una métrica que en una plataforma de fuerza que se calcula por impulso-momento, es una métrica de esas de impulso, es una métrica muy buena. Ahora me meteré en que... Eso, que es que no quiero que demos en este podcast nada por hecho, porque muchas veces normalizamos el que una máquina te diga un dato y tú creértelo, pero no sabes en qué se fundamenta. Claro. Y me encantará que todo el mundo que escuche esto tenga completamente claro por qué salen esos datos y a qué se atienden. Claro, al final nosotros en VAL están las dos, digamos, vertientes. Tú puedes, yo por ejemplo como fisio, me voy a llamar con perdón cateta en el pasado, yo no sabía lo que era una gráfica de fuerza. Entonces a mí VAL como cliente me ayudó a ver primero las métricas, que ahora te meteré en la parte cualitativa y cómo se hace un test, pero luego entiendes la gráfica, qué es la gracia de todo esto. Entonces te vas educando. Entonces para mí dices, claro, es que esta gráfica luego vas a que saquen todas estas métricas. Entonces, por ejemplo, la altura de salto, claro, yo he medido con diferentes cosas y dices, claro, es que es la fuerza generada hacia el suelo, ¿vale? Por nuestro peso corporal. Entonces, por impulso momento, no es por flight time, que es el tiempo que tiramos en el aire. Si ves muchos jugadores, a veces levantan las tibias. Intentan como que el tiempo de vuelo sea mayor. No nos va a cambiar nada si lo hacemos en una plataforma de fuerza. Eso, además, era una de las preguntas que tenía preparada para ti, porque, por ejemplo, en otras aplicaciones sí que influye mucho el hecho de que despegues, porque al final despegas con una flexión plantar X y luego, si es la estimación a través de tiempo de vuelo, te pones en una posición neutra o flexión dorsal y has ganado toda esa altura. Exacto. Que te implica la longitud de tu pie. Exacto. Entonces, para mí esa es una métrica importante. Luego, para mí otra métrica muy importante es el RSI. Es el índice de fuerza reactivo, ¿vale? Se calcula tanto por la altura de vuelo, ¿vale? O la altura de salto, o la altura de vuelo, se puede calcular con la altura de vuelo, y el tiempo de contacto. Porque al final el CMJ, que es lo que mucha gente... Te daré la pregunta a ti, ¿cómo se hace un CMJ? Pero, ¿me estás diciendo el RSI estímulo, o el RSI modificado? No, RSI modificado. El RSI normal... Es que es otra de las que tengo claro, por aquí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que al final el CMJ es salta lo más rápido y lo más alto que puedas. Claro. Tiene que ser como un resorte. Yo, por ejemplo, cuando estaba en los equipos, si tengo que saltar 26 veces con los 26 jugadores de lo más rápido y lo más alto que puedas, un resorte, eso cambia el test. Porque si Totalmente. yo voy un día y salta lo más rápido y lo más alto que puedas, con un resorte, pum, pum. Entonces, eso hace que los datos que tengamos sean lo más objetivos y validables posibles. Entonces, por ejemplo, el RSI, que es el RSI modificado, como tú bien has dicho, ¿vale? Es una modificación, porque el RSI habitualmente se calculaba en los drop jumps, en los hop tests, ¿vale? Que era por el tiempo de contacto en el segundo salto, ¿vale? Entonces, al final esto es diferente porque es modificado, pero aún así está validado. Entonces, lo que nos estamos encontrando es una métrica muy importante, que los valores que estaban en bibliografía, que estaban desde 2016, ¿vale? 0,33 en este índice sería aceptable, ¿vale? Y 0,5 élite, pero que no estamos encontrando en alto rendimiento unos valores de 0,65, 0,70, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo las jugadoras de vóley que he tenido, tenía alguna de 0,75. Premier, vóley. Exacto, Premier, incluso los jugadores más reactivos, deberíamos andar en 0,65. Un jugador, incluso de primera ref que he tenido, entra de esos valores y eso es lo que deberíamos ir. Es decir, esa parte de bibliografía que tenemos, pero también tenemos que poner el contexto en el que estamos. Entonces, es una métrica súper útil para detectar fatiga, para detectar que algo está pasando ahí. Entonces, si eso cambia después de que yo le he dado el mismo estímulo, la misma transferencia, tenemos que estar atentos ahí. Es una banderita, como siempre digo, que nos dice, alerta, algo está pasando.
Sí, sí, total. Entonces, y muy útil. yo creo que, porque cuando nos ponemos en deportistas, sobre todo en el contexto de club, que muchas veces, pues oye, están haciendo los test y están haciendo los test, pero Sí. el foco que tienen no es hacer el test, sino luego salir a la parte de entreno. No te prestan la atención suficiente como para justo ese matiz, y es que es lo que te cambia radicalmente la diferencia, porque seguramente tú que has valorado a cientos de personas, si no miles, habrás visto que los TMJ son casi squat jump, que hacen la bajada, se paran y desde ahí saltan. Entonces ya toda la parte del RSI modificado no es computable. Claro, no se podría tener en cuenta. Ahora hablaremos de... Yo te quiero dar las métricas y luego te voy a dar la más importante, porque para mí es vital, pero es que es eso, es que es la base de la medición. Entonces, luego, por ejemplo, yo me fijo en la capacidad de absorción, es decir, la parte desacelerativa, hiper, ultra, mega importante, no sé cómo decirlo. Al final, todas las lesiones que están viniendo ahora es porque no podemos tener esa capacidad desacelerativa, ya no solo en la fase propulsiva, sino esa capacidad desacelerativa. Entonces, a mí me gusta mucho coger el RFD, que ahora te diré un poco, desacelerativo excéntrico, ¿vale? Que es decir, cuando nosotros hacemos un CMJ, ¿vale? Que salta todo lo rápido que puedas, quitamos nuestro peso, es decir, esa parte de curva que nosotros quitamos nuestro peso, y empezamos a frenar. Empezamos a frenar, es decir, el RFD, que es la tasa de desarrollo de fuerza, es esa pendiente, claro, que nos debemos fijar para qué es la capacidad de absorción y de frenar, de decir, yo freno y me muevo. ¿Qué pasa habitualmente si lo extrapolamos a fútbol, ¿no? Por ejemplo, que yo freno y me muevo, cambio de dirección. Entonces, claro, al final es ese primer paso, y lo mismo, yo la suelo coger respecto al peso corporal, sobre todo para igualar pues, los diferentes jugadores, pero al final, tanto en vóley la receptora no es lo mismo que la colocadora, ni en fútbol el delantero es igual que el central. Entonces, al final, para poder saber de qué estamos hablando. Entonces, la suelo coger, sí que todas estas métricas que te voy contando ahora del RFD y ahora las otras dos que te contaré, también cojo la simetría, ¿vale? Sobre todo, esto me viene más de la parte de fisio rata, como me llamo yo, que me gusta ver, me llamo un poco fisio rata friki a veces, ¿no? De decir, me gusta ver esas dos vertientes, porque la simetría, hay cosas que son totalmente entendibles, pero podemos ver patrones antiálgicos, es decir, que porque provocan dolor, que por eso está cambiando una simetría muy grande, es decir, una simetría de un 25, de un 30, dices, alarmas. Claro. Entonces, para mí también es muy interesante tanto la parte que encuentro por respecto a su peso corporal, como la parte del RFD en esa simetría en contexto. Por mucho que sean deportes en los que tiene una pierna dominante, no, quiero saber qué está pasando ahí. Y luego ya mi cabeza hará esa parte cualitativa, que es lo que intentamos enseñar de, ¿y esto qué significa para mí? ¿No? Pues sobre todo respecto a las lesiones que ha tenido anteriormente, qué está pasando ahora, qué está pasando esta temporada, qué diferentes factores ha habido. Entonces, para mí es algo muy importante a tener en cuenta. Vale, entonces, para recapitular un poquito, sí. Si nos quedamos con el CMJ, dime qué 5 unidades son las que tú, sobre todo, atiendes cuando valoras a una persona. Vale, pues yo, altura de salto, pero esta suele ser más en rendimiento, RSI modificado que hemos visto, RFD excéntrico desacelerativo. Lo que suelo coger también es P1 y P2 de la fase concéntrica, ¿vale? La fase concéntrica... Vale, di el P1. Al final el P1, nosotros cuando hacemos el salto, habitualmente hacemos un doble impulso. No es solo una curva y aquí se queda, sino que habitualmente hacemos un doble impulso, lo que has hablado tú de la fase de propulsión, ¿vale? Para poder generar ese salto con una eficiencia mayor. Entonces, tenemos diferentes capacidades. Sobre todo a mí me interesa, más que en esa parte de rendimiento, de ver qué tan grande es la parte de P1 y P2. En lesiones de cruzado hemos visto que el P2 es mayor que el P1. Espera un segundo. Pero estamos hablando... P1, la tasa de producción de fuerza en X milisegundos. El impulso, me estoy conformando hacia el impulso de P1 y P2. ¿Medido en cuanto a tiempo o a qué? ¿Qué es claro, lo que diferencia el P1 del P2? Claro, o sea, nosotros tenemos nuestra gráfica de fuerza habitualmente de un CMJ, ¿vale? Para explicar un poquito, hacemos quitar el peso, empezamos a frenar, ¿vale? Y la frenada, y aquí despegamos, pero no es un despegue y luego voy fuera, no, tenemos un doble impulso. Entonces, se refiere al tiempo, es decir, el impulso concéntrico se divide en dos siempre. En BAL es una premisa muy importante porque es diferencial a otro tipo de plataformas, se divide en dos. Entonces, esa parte es muy interesante cuando a mí me toca esa parte de readaptación, ¿no? Cuando están recuperando una lesión, la simetría que hay entre P1 y P2 es muy grande. Entonces,
lo que me van saltando con estas métricas que te voy diciendo, luego ahora te digo la quinta, es decir, uy, tenemos que trabajar esa fase concéntrica, ¿qué voy? No, movimientos concéntricos, me meto en una sentadilla, potencia, vamos a ello, fases de doble impulso, impulso de una, tenemos que ir a eso, que veo que el problema es en el RF desacelerativo excéntrico, absorción de carga, triple flexión, caída o isométricos en ese momento. Entonces, esto es lo que me hace saltar las alarmas de cuando hay diferencias, va a decir, ¿qué trabajo tengo que hacer? Porque yo siempre digo, para mí, la medición es un tratamiento. Entonces, ahí pongo el foco de, vamos a hacer esto. Y, por ejemplo, cuando voy con te digo mi métrica más útil, aunque luego te diré una sexta con un interrogante, es la base. Pero, por ejemplo, para recapitular de las métricas que estamos hablando, todas estas métricas que he dicho no valen nada si esta métrica que te digo ahora no está en estos valores. Entonces, yo no sé si alguna vez habías oído hablar del Eccentric Peak Velocity. Sí. Vale, pues para mí es la métrica, bueno, para mí y para Daniel Cohen y Phil Graham, que al final son los creadores de Fordex, es la métrica más importante. Porque, ¿qué es un CMJ? Salta lo más rápido y lo más alto que puedas. Entonces, lo que hemos visto es que el EPV es esa puerta que nos abre a poder validar el resto de métricas, porque es la velocidad, es el pico de velocidad excéntrica. Entonces, el valor que se ha establecido como valor base para poder validar este CMJ es menos 1,2 milisegundos. Es decir, una velocidad negativa de menos 1,2. Entonces, a partir de tener eso... Para traducirlo todo. Sí. Eso quiere decir menor fase excéntrica en la impulsión. Claro, es decir, o sea, menor tiempo para la fase excéntrica para generar una impulsión. Exacto, es la velocidad, es el pico de velocidad excéntrica. Entonces, claro, porque al final, si no es lo que dices tú, nos están haciendo un squat jump. Entonces, si nuestro jugador, nuestro paciente no entra en menos 1,2, ese CMJ yo no lo valoro. Y digo, no pasa nada. Igual esta persona no está preparada para ser un CMJ. Si es un jugador sano, ahí me saltarían las alarmas, porque bueno, si no hay una familiarización al test y así podría entenderlo, pero me tienen que entrar dentro de esos parámetros, ¿vale? Porque en premio incluso estamos hablando de menos 1,5. En chicas a veces podemos ir a menos 1,1, ¿vale? Puede ser, pero tenemos que establecer un valor base. Es decir, a partir de aquí, si veo que no entra dentro de eso, yo por ejemplo mi manera de trabajar es, voy en plataforma, se puede hacer el squat, lo que hago es una reeducación del squat con esa velocidad excéntrica. ¿Qué significa? Primero, sin carga, vete para abajo rápido, frena abajo y sube, frena abajo y sube, frena abajo y sube. Y ahí, como puedo ver también la velocidad excéntrica, digo, uy, está empezando a estar preparado, es una velocidad excéntrica rápida, le meto con carga. Venga, frena abajo, pum, sube, frena abajo, sube, rápido, rápido. Ese estímulo, ¿por qué? Porque luego, si me da un CMJ, ya sabe que tiene que ser rápido y sube. Entonces, a partir de ahí, puedo validar el resto de métricas que te digo. Si esa métrica no está, digo, pues esta persona tiene que hacer un squat jump, o tenemos que hacer un squat y reeducarle, o otro tipo de variantes. Yo, por ejemplo, creo que esa es la base de decir, ya no solo tenemos un sistema que es impresionante, sino esa parte cualitativa que cada uno desarrollamos. O sea, ni tú trabajas de la misma manera que yo, ni yo de la misma manera que tú, ni de otras personas, me empapo de cada cosita que vamos hablando. Yo cuando me dijeron esto dije, es que tiene todo el sentido del mundo. ¿Y la cruzas con la cantidad de fuerza pico excéntrica? Claro, yo por ejemplo... puede ir bastante ligada porque a más va ligada. Velocidad, no, es que tú... mucha más fuerza máxima dentro de ese momento de frenada. Claro. Y también lo puedes correlacionar bastante con, vale, sí, tengo una RFD X, pero ¿cuánto tienes de pico? No, y que esta es la gracia de todo. Yo siempre digo, ¿qué estás cogiendo, no? Mucha gente que tiene los sistemas y coge 1000 variables excéntricas porque han leído, pero es que la velocidad excéntrica hace que si esa baja, bajan todas las excéntricas. Entonces, claro, no hay que ser redundante. Yo siempre digo, Dan, lo que has dicho, más de 100 métricas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son para mí importantes? ¿Vale? Yo siempre digo, empezamos desde algo más simple y luego ya vamos desgranando a cosas más complejas. Vamos a entender lo simple. Entonces, lo simple está ahí, porque si esta variable modifica el resto de variables excéntricas. Entonces, si esta está alterada, el resto están alteradas. El otro día, un cliente que me hizo gracia de una formación y hablé de esta métrica y él llevaba con las plataformas muchos años. Y me manda una captura y me dice, es que este jugador tuvo su mejor marca de maratón y tenía un eccentric velocity menos 1,6. Dice, yo había visto otras variables y no entendía, y claro, esto tiene que ver con lo que tú has hablado. Y digo, eso es. Porque al final el RSI será más reactivo seguro, pero es que es la variable excéntrica. Entonces, ya con eso entiendes mucho más y no te vuelves loco, porque a mí me decía, intenté coger el RFD en mi tesis, pero
Claro, el RFD, luego hablaremos de esto, es muy complejo validarlo porque la parte cualitativa nuestra, la familiarización con el test, tiene que ser impresionante del que evaluamos para poder cogerlo, claramente. Entonces, pues no te vayas directamente al RFD, vete primero a ver esa velocidad excéntrica, ¿vale? Entonces, al final, con eso ya nos dice a dónde vamos, porque yo siempre hablo de lo que es la superposición de métricas. Porque, claro, lo que decías tú, dime 5 métricas, que eso es lo ideal. Pero claro, cuando cogemos, imagínate, 10 métricas, claro, juntas esas 10 métricas con, ahora qué pasa en los equipos, que tenemos GPS, tenemos, me encanta, wellness, tenemos el password a nivel psicológico, incluso, ¿qué nos salen? 50 variables a tener en cuenta. Es que tenemos que poner el foco en algo, tenemos que decir qué es lo ideal. Por ejemplo, el tema de las correlaciones, mi compañero Luciano habla mucho de las correlaciones, de que no tiene sentido coger 2 métricas que en correlación sean 1 porque significan lo mismo. Que eso también hay muchas en sí. Entonces, por ejemplo, hay que coger el impulso excéntrico acelerativo, ¿vale? Con otra parte. Entonces, hay que tener en cuenta que al final esa superposición de métricas, esas correlaciones de métricas, lo que puede haber es que nos hagan ruido alrededor. Y es que el ruido es lo peor que hay. Porque al final medimos, hacemos un test muy chulo, con un sistema increíble, pero yo siempre digo, yo quiero que lo que yo le he medido le dé el feedback instantáneo y encima la persona, que esto creo que también hablaremos, esa traducción simultánea, lo entienda y que sepa que el trabajo va conforme a esto, no un informe de 1500 métricas sin ningún sentido, solo números. Entonces, al final, que esos números tengan sentido, tanto para nuestro jugador, tiene que entender también un poco a veces qué está pasando, sobre todo en readaptaciones en 1 a 1, porque al final... Lo tiene que entender 100%. Es el tratamiento. Entonces, es uno de los pilares y valores que entiendo de base para toda la readaptación. Claro. Pero para el entrenamiento también en general, pero sobre todo en la readaptación que implica la salud de la persona. Si tú no le explicas bien en qué consisten las cosas, esa persona no va a tomar conciencia de la importancia de X variables o lo que tú le quieras transmitir en ese momento y posiblemente la intención con la que se ejecute la tarea no sea la adecuada para poder llegar a los resultados que tú buscas. Exacto, exacto. Es que esa conclusión es fundamental. Pero muchas veces, yo creo que a veces pasa ahora mismo con todo el tema tecnológico, que a veces no vemos, sino que vemos números, tecnología, pero al final, como está en el fútbol, ¿no? Se basa todo en datos, IA, pero es que tenemos que tener algo súper importante, que la parte cualitativa nuestra es la que educamos nosotros. Entonces, ahí es donde entra. Y ahí es cuando dicen, esta persona es diferencial. Y eso es lo que creo que debemos llegar. Y yo, por ejemplo, te hablo de esto, y seguro que vendrá la gente y dirá, pero ¿y por qué te fijas en eso? Y me encantará debatirlo porque seguramente aprendo otra cosa. Por ejemplo, he visto mucho a Antonio Espósito. Antonio Espósito para mí y Luciano, mi compañero, son de los referentes más grandes que he tenido en ese uso y te educa con eso. Y a mí me educa, pero igual no cojo todas las métricas que cogen ellos. Pero me salta y digo, uy, esto es interesante. Por ejemplo, ¿no? Al ver la gráfica, digo, uy, no todas las gráficas son iguales, las métricas no son iguales. Y te da esa parte para decir, voy ojeando. Voy buscando, esto me funciona y a mí las métricas que te he dicho me dan eso, me funcionan, me sirven, me ayudan y le ayudan al jugador. Sí, sí, total. Respecto de, otra vez volviendo a lo que estábamos comentando de la P1 y de la P2, explica bien esto. ¿Siempre se van a dar o se da en la mayoría de los casos? Se debería dar. ¿Siempre se dan estas dos impulsiones? No se tienen por qué dar siempre estas dos impulsiones. Estaba pensando, es que si hay esos dos momentos de impulsión, yo es que justo esa variable no la tenía tanto en el radar. Si hay dos impulsiones, puede ser porque haya habido un mal acoplamiento excéntrico habitual y haya tenido que haber un reposicionamiento posterior para terminar de aplicar esa fuerza, porque muchas veces lo que sucede es que las personas hacen una mala gestión de la dirección de fuerzas en base a la base, por lo que sea, ya sea desajustes de la movilidad de X, problemas de integración de Y, pero se salen del eje de esa línea de fuerza, con lo cual luego para producir esa fuerza se tienen que reposicionar. Entonces es muy normal que en esa serie de casos aparezcan dos, pero en deportistas que no, o sea, que tengan bien todo ese proceso de integración del movimiento y vayan bien dentro de esa línea de producción de fuerza y no estén patológicos en cuanto a que funcionalmente, neuromuscularmente, mejor dicho, sus músculos disparen bien y puedan producir esa fuerza de forma exponencial de una, ¿eso se tiene que dar o no?
Habitualmente, o sea, se calcula porque el impulso concéntrico, estamos hablando de esa parte de impulso, que es todo lo que pasa debajo, es decir, es por la parte temporal, ¿vale? Es de los newtons por segundo, debería pasar, es decir, que habla doble impulso. Si solo hay un impulso habitualmente, suele haber una mala eficiencia, ¿vale? En la hora del salto. Entonces, sí que podemos correlacionar, ¿vale? Que habitualmente la diferencia entre esos dos, ¿vale? Esto habría que meterse más con una parte de rendimiento, como podría estar mi compañero Luciano. Yo por eso me fijo siempre en la simetría que en estas dos, ¿vale? Habitualmente la curva que tendríamos que ver, ¿vale? Sería esta bajada, ¿vale? Y aquí, cuando terminamos de desacelerar, que vamos a hacer el salto, sería un doble impulso. Y luego ya sería el landing, ¿vale? Que sería la parte final, que ahora hablamos si quieres un poquito de lo que es el landing. Entonces esa sería la estrategia. ¿Qué pasa? Que hay diferentes estrategias de salto, lo que has dicho tú. Ese reposicionamiento, esa propulsión, esa flexión dorsal. Por ejemplo, en un cruzado de que puedo hacer la impulsión con la parte de extensión de cadera. Entonces eso cambia un poquito la reeducación. También depende mucho con la familiarización con el test, ¿vale? Pero se referiría un poco a eso. Sí que la diferencia de BAL a otro tipo de maquinarias es que nos lo divide en dos. ¿Para qué? Porque podamos hacer el estudio de lo que dices tú, si hay patología, si hay una alteración del rendimiento, ¿vale? Para ver, en la fase concéntrica, en ese impulso concéntrico, lo dividimos en dos tiempos. Entonces, así veo cómo es su impulso total, porque seguramente, dependiendo de esa diferencia que haya, yo le haga un tipo de trabajo u otro para mejorarlo, o esa parte de eficiencia está bien, y me voy a otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito lo que se refiere a eso. Claro, es que cuando estabas hablando antes, cuando al principio de toda la explicación habías presentado las dos variables, pensaba, porque también tenéis dentro de la gestión concéntrica, también de la excéntrica, la correlación de la fuerza en base a los tramos de milisegundos de producción. Entonces no sabía si iba un poquito por ahí. Sí, más para mí el me gusta el P1 impulso. pues, implica menos de 250 milisegundos y el P2 a partir de 250. Claro, o sea, yo me basaba en el impulso, ¿vale? En el impulso concéntrico de P1 y P2 porque son dos tiempos de la parte de impulso. Claro. Que no he dicho impulso, entonces por eso igual al final. No, sí que lo has dicho, lo que pasa que en mi cabeza ya lo estaba correlacionando con lo que conocía y no lo estaba correlacionando con eso. Claro. Te iba a decir, también has comentado que en lesionados tienen aumentado ese P2, que va muy correlacionado con la incapacidad de generación de fuerza en el primer tramo de movimiento, que eso suele pasar mucho, Claro. y que luego además reproduce mucho los síntomas cuando en un salto, sobre todo, estás aplicando fuerza en ese rango de ángulos terminales de extensión que aparte pues, estructuralmente le metes muchísima más tensión, y es uno de los aspectos clave a siempre reeducar desde el principio. Exacto, entonces al final te dice que tienes que reeducar. Es como todo, al final tienes que poner tu foco y no vas a cambiarle todas las variables desde el primer día, es decir, no vas a modificarle la parte excéntrica, concéntrica, la altura de salto. No, vamos a empezar. Por ejemplo, la parte concéntrica para mí, ese impulso concéntrico sería la primera que deberíamos modificar, que es cómo él se siente de seguro, por eso mi primer test no sería un CMJ, mi progresión, por ejemplo, en un lesionado sería primero un test de balance, luego un test de balance una pierna, luego voy a una sentadilla con peso, sentadilla y una pierna, y luego voy a un squat jump si veo que no consigue esa parte de desaceleración excéntrica, y luego ya le mido el CMJ. Y ya después de todo eso que le he reeducado, que si ves que el foco primero siempre es en la fase concéntrica, me voy a la gráfica. Pero claro, sigo unos pasos para poder llegar a eso, sobre todo que mi cabeza no se vuelva loca, porque seguramente si yo le pongo de primeras a una persona que llega el primer día a hacer un CMJ y nunca lo ha hecho, esa gráfica pero es desastrosa, o sea, no tiene ningún sentido. Pero no tendríamos por qué cogerla, pero la gente la cogería. Al igual que las premisas de mucha gente, ¿no? Al final la diferencia entre un CMJ y la Balakov, los brazos. ¿Qué pasa? Que dicen, pero es que para la altura de salto, digo, si quieres medir la altura de salto, en Abalakov, genial. Pero ¿qué pasa? Que queremos hacer un CMJ. ¿Para qué? Para las capacidades neuromusculares de nuestro jugador. Entonces, para poder hacer que haya el menor ruido posible, estabilizar el miembro superior es trascendental. Ya no solamente de ruido, sino que hay gente que utiliza mejor los brazos que otro y es un factor muy diferencial respecto de una normalización de un test, que al final... A ver, a mí es que esto me viene mucho es por lo que siempre me preocupo y trato de darle también este sentido trasladado a las formaciones que hacemos en ProMovimiento, y es vamos a poner las cosas en su sitio.
Tú cuando quieres medir, quieres una reproducibilidad. Para tener esa reproducibilidad necesitas una estandarización de ciertas condiciones para que esos datos puedan tener sentido. Es como las valoraciones que se puedan hacer con un dinamómetro de mano o las que se hacen con un dinamómetro fijo. O sea, es que no tiene... son completamente diferentes. Exacto. Porque en una estás con un ruido brutal de la cantidad de fuerza que le tiene que hacer. En el momento que le hace fuerza, la RFD ya no tiene ningún sentido, porque ya se está frenando o se está anticipando. Entonces, tenemos que tener diferentes conceptos muy claros a la hora de por qué hago un test y cómo hago ese test para que luego pueda utilizar esas métricas y diga, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Igual que lo que estábamos comentando en la familiarización. Todo un deportista que no haya saltado nunca con los brazos en la mano, o sea, con los brazos en la cadera, no le puedes tomar en consideración esa métrica que te haga ni incluso en los 15 primeros saltos, porque es antinatural, ellos se van a sentir mucho más cómodos soltándolos. Exacto. Porque es lo que sucede, que si no, siempre es N1. N1 es muestra siempre de una persona. No puedes hacer esa comparativa con el resto de personas que hay dentro de mismas categorías y demás. Exacto. Es que esa es la clave. Entonces, al final... Yo, por ejemplo, sobre todo Daniel Cohen, que me ha tocado mucho, y al final él habla castellano, pues si alguien alguna vez quiere hablar con él, es eso, es que esa parte... Dile que se venga al podcast también y hacemos ahí genial, un debate a tres. Es maravilloso, es maravilloso. Y al final es eso, es que las cosas más simples son las más importantes para luego validar el resto. Al final, yo la primera charla que estuve de él, que habló del EPV, hace 2 años, dije, tiene sentido. Y yo no me había fijado nunca hasta ahí, ¿eh? Yo era de esa persona que me podrías haber dicho, ¿qué estás haciendo? Que estás cogiendo 1000 variables chulísimas, que tienen mucho sentido, y luego te pones a ver la retrospectiva de lo que has hecho anteriormente y dices, es que tiene sentido. Entonces, a mí me gusta eso de que lo que nos ayuda es que hace lo difícil, muy simple, pero también una vez cuando estás en lo simple, te metes a indagar más. Por eso yo me decía que era una cateta anteriormente, porque no había visto una gráfica de fuerza en mi vida. Yo empecé a medir con un pesador de maletas. O sea, yo hace 8 años... No, yo igual, ¿eh? Yo empecé con el pesamaletas en 2013, te diría. Claro, y al final era por poder poner un nombre numérico y cualitativo. Exacto, y decir... Y ojo, el pesamaletas, tengo que hacer una defensa del pesamaletas. Está muy bien. Tiene una correlación muy alta con los dinamómetros validados. Sí, por eso te digo que al final es que está muy bien. ¿Qué pasa? Que es una ruina porque yo lo grababa en cámara lenta, porque claro, te da el número, luego se va y tienes que estar muy atento para saber fuerza a pico, porque no puedes medir otra cosa. Pero si no tienes otro instrumento, por 25 euros, por lo menos, puedes empezar a darle un poquito de luz a todos los procesos. Luego está años luz de lo que pueda ser la dinamo de Val, que te da una cantidad de variables mucho más grandes. Y al final te ayuda, lo que digo, que yo cuando empecé con el pesador de maletas... Pero de cero a algo, por lo menos... Claro, o con otro tipo de maquinaria, es que cuando mides a 26 jugadores, yo, por ejemplo, sabrán todos mis compañeros en el pasado que he sido la rata de cloaca de medir, que digo yo, que era como vamos a medir, pretemporada, vamos a medir. Claro, yo me tiraba luego días y días haciendo los informes, porque apunta, ponlo, vete a ponerlo en un Excel. Claro, yo cuando descubrí Val, que me lo loguea todo, que me lo sube... Digo, es que esto, todo el tiempo que yo he implementado, yo hacía unos informes súper detallados, pero dices tú, me lo apunto. Y alguna vez puede ser que algún número se me haya traspapelado porque somos humanos y ese error existe. Entonces, claro, lo que me dio esto fue que se queda guardado, luego voy, está todo guardado, está todo registrado, y yo no me tiro 3 horas haciendo un informe, que me gusta, pero a mí me gusta dar el feedback. Entonces, igual les daba el informe de pretemporada al mes de haber hecho los test, porque claro, entre que hacía todos los test, los paso, se lo digo, lo pongo, Excel, Word, que quede... Sí. Claro, entonces para mí era... Cualquiera que haya pasado por ahí sabe de lo que estás hablando. Exacto, yo creo que si alguien ha empezado así, sabrá de lo que estamos hablando. Entonces dices, cuando tienes un flujo muy grande, tu tiempo lo valoras. Para mí creo que es de las cosas más importantes. Y dices, vale, aquí ya sé ahora qué puedo hacer. Entonces, esas herramientas lo que te facilitan es eso. No, ya no solamente eso, que el registro, bueno, para mí es importante, pero es de las menos importantes dentro de todo lo que te pueda aportar dinamómetro profesional. Ya lo que estábamos hablando de tener clara cuál es la fuerza pico, de ver cómo se está haciendo esa manifestación. Para mí eso yo creo que es lo realmente que te tiene que hacer cambiar de un dispositivo como puede ser un pesamaletas, que lo puedes tener para medir
cuando estás recién salido de la carrera y no tienes fondos para poder hacerlo, pero ya si tú ya quieres dar un servicio profesional y sobre todo más en la parte de recuperación de lesiones, porque traído a esto Claro. es en la que tienes que hilar mucho más fino Exacto. para muchas variables. Claro, es eso, es que tienes que hilar más fino y para eso necesitas poner el foco. Entonces, yo, por ejemplo, animo desde aquí a todo el mundo que empiece a medir de la manera que pueda. Exacto. O sea, me da igual como de la manera que pueda. Yo he sido la primera que he utilizado otro tipo de cosas para medir, porque al final yo no sabía qué iba a pasar, pero que empiece a medir, porque luego va a cambiar el foco en lo que tú vas a hacer. Yo siempre digo, yo como fisio he hecho cursos de punción, neuromodulación, EPI, tengo terapia manual. No lo he desechado todo eso, sino que esto me da una parte más para saber de todas esas herramientas, aparte de la parte de ese ejercicio terapéutico, dónde tengo que poner el foco. Entonces, si no es como un abanico tan grande que sí podemos tener 1000 formaciones, 1000 herramientas, pero ¿qué herramientas son útiles aquí? Justo. Entonces, eso yo creo que es lo importante ahí, que te marca ese punto de objetivo, de esa nueva fisio, esa nueva readaptación, que todos los fisios y preparadores físicos si midiesen con un pesador de maletas, yo creo que estaríamos todos súper contentos de hablar un mismo idioma. Subiríamos el nivel de nuestra profesión muchísimo. Ah, bueno. Eso lo tengo claro. Mira, y te digo más, cuando llegué al Atlético, voy a hablar ahora un poquito de mí. Te hago yo la entrevista. Cuando llegué al Atlético, allá por el 2014, en el 2015 entré en el servicio médico y empecé a medir con el pesamaletas toda la flexión de rodilla a 30 grados. En todas las lesiones y empiezas a sacar ciertos patrones. Ahí, por ejemplo, estimé, simplemente por correlación, que jugadores masculinos a partir de 15-16 años con menos de 28 kilos de fuerza en ese test iban muy justos y tenían altas probabilidades de lesión, porque en ese momento era el momento de solamente mirar simetría entre pierna, pues hay una diferencia de X, pero si esa diferencia de X es menos de un 10%, pero ese futbolista está reproduciendo una fuerza de 18 kilos, pues está con un margen muy aumentado de poder manifestar cualquier tipo de lesión. Claro. Y eso es lo que te da, lo que te empieza a dar luz. Entonces dices, ya establezco un criterio. Ahí está. Y ese criterio, lo que tú has dicho muy bien, es lo tengo que cruzar con otros test de otras serie de variables o capacidades que tienes que medir. Antes de medir el CMJ, tú has dicho, miras sentadilla a una pierna, seguramente mides movilidades, mides tal y cual, y eso sistemáticamente es lo que te hace tener un sistema madre mía, lo que me estoy redundando. No, pero un árbol de decisión en base a diferentes capacidades que tienes que cubrir para que ese deportista o esa persona pueda tener cada uno de los verticales de su recuperación cubiertos. Claro, es que esa es la clave. Yo, por ejemplo, incluso cruzarlo con un wellness, ¿vale? O sea, que parece, pero ya estás midiendo. Yo, por ejemplo, cuando entré a trabajar en Mirandés, entré en mi primera experiencia profesional, Dani Salazar, bueno, que ahora está de jefe de servicios médicos en el Watford, pasaba el wellness todos los días. Para Mirandés no teníamos tampoco mucha infraestructura y él lo tenía marcado y ya era algo para marcar un punto de partida. O sea, al final es marcar un criterio, marcar un objetivo para luego cruzarlo con el resto, pero empezar a marcarlo de la manera que se pueda. Al final, al principio no se puede tener igual la máxima tecnología, ojalá que sí, ¿no? Al final, así, pero que se empiecen a marcar este tipo de cosas. Entonces, al final, eso dice mucho de luego a dónde vas, a cómo desarrollas tu profesión, y yo creo que es la parte diferencial. O sea, al final yo tengo muchas historias muy parecido a lo que has dicho tú, de lesiones de isquio, de medir, al final ahí solo tenía una parte de dinamometría, ojalá haber tenido todos los sistemas en ese momento, y de ver una simetría muy clara en la recuperación de un jugador, ¿no? De una lesión de isquio, rotura, habían pasado 3 semanas y media, servicios médicos decían ecografía cerrada, ¿vale? Yo también dices sí, la ecografía está cerrada, había hecho todas las fases como debía hacerlas, pero medimos la fuerza, bueno, en este caso medí la fuerza de las 3 variantes de isquio, ¿vale? Tanto en sedestación, yo hacía también... Calla, que esa va a ser otra pregunta, sí. Vale, yo hacía, bueno, sedestación, prono, supino, y yo hacía el test de Jordan, y digo, no, aquí hay una simetría muy grande, hemos trabajado muy bien, pero todavía no estamos preparados. Pero claro, en un contexto de fútbol pasa muchas veces, ¿no? Jugador, le digo, no estás preparado, servicio médico, hablamos de, oye, esto está salido así, hay un apoyo total aunque la ecografía esté cerrada, pero claro, desde la parte del entrenador, ¿qué dicen?
han pasado las semanas, que, ¿no? Criterios temporales, ¿no? Han pasado las semanas, tiene que estar, está la ecografía cerrada. Y yo, pues, los datos funcionales no nos dicen esto. Y claro, le dice el entrenador al jugador, ¿tú estás para jugar? ¿Qué va a decir el jugador? Siempre. Estoy, ¿no? ¿Qué jugador? Claro, o sea, me refiero sobre todo a una persona que ha estado lesionada, que igual ve su oportunidad que no estaba jugando antes para poder jugar. Que se juega el puesto, que se juega su profesión, que se juega el dinero que llega a casa. Exacto, entonces, primera semana no pasó absolutamente nada. Este jugador entrenó, yo sufría, o sea, yo estaba dentro sufriendo, intentando trabajar para, bueno, dentro del que está entrenando, poder manejarlo. ¿Y qué pasa en la semana 2? ¿No? Pues un entrenamiento, rotura de tendón. Y ya nos vamos de algo que podría haber sido una semana más poder modificar esos valores a o 3 dos, meses. Pero pues, sí, exacto. A 3-6 meses. Exacto, a 3 meses. Y claro, yo esa primera semana que no pasó nada, que eres muy agonías, no este tipo de cosas de, al final los números, ¿no? Nos sirven y dices, puede ser, ¿no? Al final no tengo por qué tener digamos, la razón categórica siempre, sino es algo que a mí me alerta, ¿no? Entonces, como cualquier otra alerta, que puede ser que sea verdad o no, pero ya a mí me alerta. Entonces, eso me demostró y ya desde ahí se me hizo un poco más de caso en este tema de, oye, esta parte de medición no está en los valores ni en los que estaba antes de la lesión, ni en los valores que debería estar, no se me tenía muy clara, el test de Jordan estaría también muy diferente en una pierna que otra, entonces claro, dices, pues una rotura de tendón. Claro, la rotura de tendón, tuvimos tiempo para trabajar, todas las variables estuvieron muy bien, este jugador está increíblemente perfecto, es como digo yo una bala, pero en aquel momento... Pero es que hay muchas personas que se retiran con una rotura de tendón discotibial. Te sientes responsable, porque al final... quirúrgica, se puede haber un... Menos mal que no. No, pero sí, pueden ser quirúrgicas. Yo con Rubén Castro, que estuve trabajando, tenía una cirugía... Rubén Castro, ¿eh? Sí, tenía una cirugía que le hicieron y luego luego no tuvo ningún tipo de problema cuando yo estuve con él en Cartagena. Era, creo que la persona que menos ha pasado por la camilla que yo he visto en mi vida. Pero hablaba con él y lo que tuvo que sufrir en su momento, o sea, es algo muy duro. A veces puede hacerte que te retires, en su caso no, pero es algo muy importante. Y ya cuando entras en cirugía de eso, pues es muy importante. Entonces, creo que a veces, no es que la palabra prevenir asusta mucho, ¿no? Y creo que también hay que tener un contexto de, no se puede decir prevención así a lo grande con cosas de estas, pero dices, me ha saltado una alerta. No, es decir, yo es una de las cosas, a ver, eso seguramente te pasó también en el Mirandés, porque fueron tus primeros momentos de carrera. En el Cartagena. ¿En el Cartagena? Sí. Lo de la rotura de isquio. Sí. Pero yo creo que si te pasa ahora yo creo que no me pasaría. Ahora, aparte de que ya se ha evidenciado, ya está muy justificado toda esa parte, la Andrea que eres ahora, después de haber visto todo ese recorrido, habría sido un abordaje completamente diferente y es el que ves muchas veces que pasa cuando estás empezando, que la justificación igual pues no defiendes tanto tu postura porque pues sí, entiendes mucho más todo lo que ha pasado, pero en el momento que has tenido alguna lesión en contra de tu criterio de esa vuelta derivada de todo esto, es como que el chip te cambia. Ya me ha pasado en una lesión en concreto, más o menos en esas mismas variables, y a partir de ahí es no. Claro, es que al final es eso, pero aprendes con... yo siempre digo, se aprende con el ensayo-error, ¿eh? Ya, lo que pasa que es una putada. Sí, con perdón, sí, pero yo creo que yo soy de la persona que muchas veces ha metido la pata, pero eso me ha ayudado a mejorar. Y yo siempre doy las gracias, o sea, a todos mis compañeros que he tenido en la parte de fisio, en la parte de readaptación, porque era ensayo-error, era ir en equipo, o sea, otra cosa que me parece súper importante es ir en equipo, con tu equipo médico de readaptación, ir juntos, aprender mutuamente, porque al final eso te da todo. Yo creo que todo lo que sea, aparte de la formación que haya hecho, creo que cuando más he aprendido es de mi entorno alrededor y que te dejen ser, que te dejen ver, por ejemplo, algo tan simple como mi compañero que era readaptador, Fran, en el Cartagena, hacía la readaptación más avanzada, poder aprender qué tipo de ejercicios está haciendo, ¿no? Cuando iba con lesiones de isquio, ibas donde Jordan, un poco a empaparte, pues Jordan, que es innovador, cómo trabaja Jordan, en la parte más de fisio en camilla, pues Miguel Moreno, que es el presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas del Deporte, pues he tenido la gran suerte de trabajar con él y aprender esa parte. Entonces dices, vas empapándote un poquito de todos los lados, o incluso que el traumatólogo del equipo, que a mí pasó un médico del equipo en Cartagena, oye, vente a ver la operación y entiende qué le va a pasar a este jugador, que lo vas a ver en el futuro. Te cambia completamente. Y aprendes. Enfoque. Y de hecho, o sea, esto que tú estás diciendo es como si hubiésemos llevado vidas paralelas y es lo que yo experimenté en el Atleti.
es lo que, justo eso, por eso he querido generar ese concepto que tenemos ahora dentro de la comunidad pro de la academia. Joder, estoy metiendo unas cuñas. Perdóname al que estéis escuchando. No, pero no. Es justamente eso. Es el nutrirse de todo el enfoque que te da el médico, que te abre un cajón completamente diferente, el que te da el fisio, que te abre otro cajón si eres o médico o readaptador, y el de la readaptación que le aporta también a los otros dos. Porque no puedes acabar este episodio sin saber qué es Pro Movimiento Academy. Hemos generado una comunidad que te va a aportar conocimiento a 3 niveles si te dedicas a la recuperación de lesiones. El primer nivel son los cursos que me he ocupado personalmente de generar una estructuración para que tengas una idea muy clara de cómo llevar a cabo esa recuperación de la lesión, desde la contextualización de la estructura, de las diferentes lesiones que se puedan dar, al establecimiento de las fases y criterios de superación de cada una de las fases de estas lesiones. El segundo nivel son las actualizaciones que vamos a tener mensuales con profesionales de primer nivel. Vamos a tener un webinar mensual con una de las personas de referencia en un área determinada para que nos explique las nuevas actualizaciones o formas de llevar a cabo esos abordajes que muchas veces se pueden llegar a complicar. Pero aparte, vamos a tener una sesión de resolución de dudas al mes con uno de los profesionales de primer nivel en esos temas concretos. De esa forma podrás trasladar todas esas dudas que te puedan surgir a lo largo del proceso en ese momento a esa persona y que te la resuelva. Y por último, el tercer nivel es la comunidad de profesionales que estamos generando, en la que te vas a poder interrelacionar con todas las personas que estén ahí dentro, desde profesores hasta el resto de compañeros de profesión que están dentro de ella. De esta forma nos podremos ayudar los unos a los otros para intentar mejorar el desempeño que tenemos con cada uno de nuestras personas al cargo. Así que por una mínima cuota al mes, que tenemos en 50 euros, vas a poder acceder a todo ello que simplemente con cualquiera de las acciones de forma individual, perfectamente y de forma muy honesta, podría valer bastante más de lo que cuesta. Así que te dejo el link abajo para que le eches un vistazo si te interesa. Y precisamente eso que te pasó y que ahora posiblemente no te pase, también es porque la readaptación es una disciplina que es tremendamente joven. La fisioterapia lleva bastante más años que la readaptación. Desde el principio igual no estaba tan instrumentalizada, puede ser, y no teníamos tan claros esos KPIs en la justificación de todo ese proceso. Y ahí precisamente toda esta parte de data creo que nos da un peso muchísimo más grande, porque antes todo el peso iba en torno al diagnóstico médico, que como hemos comentado era o las valoraciones en camilla o los isocinéticos. Exacto. En flexoextensión. Exacto. Que se quedan muchas cosas entre medias de lo que hay desde un isocinético, por muy buenas variables que te dé, a un salto a una pierna. Porque el isocinético no te está mirando cómo se correlaciona ese pie con esa rodilla, con esa cadera, con ese torso. Claro, es que lo que hablamos muchas veces de... Yo a mí me gusta, esto también va por esa parte, de decir, salto a dos piernas, ¿vale? Ves la estrategia que tiene nuestro jugador, y cuando yo tengo la estrategia, yo muchas veces comparo estrategia con capacidad. ¿Qué es eso? Capacidad es lo que me genera una pierna. Entonces, claro, dices, ¿qué tenemos en estrategia? ¿Qué tipo de asimetrías? ¿Qué tipo de RSI? ¿Qué tipo de parte excéntrica acelerativa? ¿Qué tipo de pase concéntrica? ¿Y qué tenemos en capacidad? Y poder hacer ese mix de estrategia buena, capacidad buena, estrategia mala, ¿qué tengo que trabajar? Entonces, al final, lo que dices tú de los KPIs que tenemos para poder ir evolucionando es trascendental. O sea, y poder, a mí me gusta mucho pues, hablar con diferentes, pues en una parte de un equipo de fútbol o un equipo de vóley, lo que me ha gustado ver es diferentes personas, ¿no? Que trabajan diferente, pues preparadores físicos, médicos, entrenador, fisios, ¿vale? Que somos todos muy diferentes, pero cada uno te aporta algo que tú no ves. Yo creo que la primera vez que lo vi fue con mi compañero Arturo de Blas, que creo que es el mejor compañero que he tenido en mi vida, lo quiero recalcar desde aquí. Él es fisio y preparador físico. Y fue como abrirme los ojos, ¿no? Yo estaba en una fisio, un máster de terapia manual, una fisio de camilla, y me abrió los ojos en la fase de readaptación de decir, Andrea, está todo esto. Me decía muchas veces Tita, ¿no? A trabajar así, y digo, y me abrió el mundo. Y yo siempre digo, es que nunca estaré tan agradecida a que me abra el mundo de la readaptación, de este ejercicio terapéutico, de que eso marca la diferencia, porque es que esa manera de trabajar es lo que dices tú. Ahora esa Andrea es muy diferente a la que era anteriormente, pero anteriormente
he tenido otra manera de trabajar y te abre puertas y dices, no que todo lo anterior estaba mal, pero dices, hay muchas cosas que puedo cambiar. Correcto. Yo eso es una de las cosas que más defiendo y es, cosas que funcionan no están mal. Que ahora vayas optimizando el proceso y se metan otras herramientas por el camino, perfecto. Pero esos profesionales que estudian una técnica nueva y ya es todo esa técnica, ya no funciona todo lo demás, es un pensamiento que no comparto nada. Yo creo que una vez que ya tienes tu sistema de base hecho, ya empiezas a colocar las diferentes herramientas que tú necesitas para poder ir resolviendo esos pequeños puntos de oscuridad que te permite conocer el estado del deportista y los diferentes pasos que tienes que llevar a cabo con él para individualizar el trabajo. Es que totalmente de acuerdo. Para mí es eso. He hecho 1000 cursos de ganchos. No sé si alguien se acuerda de los ganchos. He hecho curso de ganchos y dices, no es todo para eso. A alguien le puede ser útil, pero es decir, darte herramientas y saber qué tienes que utilizar. Es como los test y las métricas. Tienes plataformas, tienes dinamómetros, tienes cámara biométrica, tienes el NOR, tienes 1000 herramientas. ¿Qué tengo que utilizar? ¿Qué métricas voy a coger? ¿O qué test voy a coger? Esa es la capacidad que va a tener el evaluador, de decir, ¿qué yo elijo de todo esto que tengo para hacerle a él? Entonces, muchas veces eso va también en que un jugador seguramente, ojalá tener todos los sistemas de VAD, ojalá en ProMovimiento en un futuro también, pero dices, claro, pero tengo que cribar porque un jugador no quiere estar, mira, esto lo hablo mucho, una hora evaluándose. Es una pregunta que tienes seguro. Sí, no, era un tema que iba a sacar, que, pues ya lo hemos comentado. No, dale tú porque le vas a desarrollar. Entonces era como, jolín, yo también digo algún taquillo de esos, pero dices, tengo muchos sistemas, no tengo que tirarme una hora evaluando porque seguramente el jugador lo que quiere es, cuando hacemos los test, pim, pam, pum, y me voy fuera. Irse a lo que le gusta, que es darle patadas a un balón, o jugar al vóley, o jugar al tenis, cualquier cosa. En caso de una recuperación, recuperarse, hacer trabajo para recuperarse. Exacto, entonces lo que tenemos que tener nosotros es, vale, tengo todas estas herramientas, ¿qué tengo que evaluar? ¿Qué me va a servir? Pues por ejemplo, eso es la parte cualitativa de un profesional que, si vamos a estar en una readaptación, vale, yo siempre, o por ejemplo, a gente que va a evaluar, ¿no? Que le hace una valoración a una persona, pero dice, es que también le quiero tratar o también quiero hacer ejercicios. Que no consuma más de 20 minutos en las sesiones de una hora la valoración. Porque al final, si no, vais a estar valorando y va a salir el paciente como, ¿qué ha pasado aquí? A ver, que puede haber de todo en cuanto a una sesión exclusivamente de valoración. Esa persona llega y dice, quiero conocer mi estado, ¿vale? Es solamente eso. Claro. Pero cuando tú tienes que integrar los sistemas para tu tratamiento, dices, no tengo que pasar todos los test en un día, porque es casi más, vamos a llamarlo, el ego del profesional que quiere pasar todo, Exacto. va a tener todo, que realmente lo que es determinante de lo que puede ser interesante. Que eso creo que es lo que cambia la película, pero precisamente es mucho más interesante, determinante, medir las variables concretas que tú necesitas conocer para el estadio en el que está esa persona y ponerte a trabajar sobre ellas. Ahí está. Que ese es un poquito el punto, que no es vamos a medir esto y mira el ángulo de no sé qué, pues vamos a hacer la pared. No, quédate con los que sean más claros y determinantes de lo que tú necesitas y a partir de ahí, pues... Para mí eso es la base. Y yo, por ejemplo, dices, jolín, al final acabas en una empresa tecnológica como es Val, pero es que la diferencia de Val es la educación. Es decir, educamos, nos educan aparte a nosotros, también para poder educar, pero lo que te hace es ser mejor profesional. Entonces, yo siento que por eso sigo desempeñando mi actividad como fisio a día de hoy, soy mejor profesional ahora por eso. Y seguramente en un futuro hablamos en 5 años y me digas, Beltrán, o sea, me digas, Andrea, estás trabajando diferente, digo, he aprendido y creo que nunca se deja de aprender. Y por ejemplo, creo que digamos estas plataformas tipo ProMovimiento son ideales porque por compartir. Muchas veces vemos gente diferencial, gente que trabaja de una manera especial, pero creo que el que mejores es el que trabaja de esa manera y lo comparte. Entonces, yo creo que he aprendido de esa gente que es la mejor, pero que comparte. Entonces, por ejemplo, muchos de los profesionales que, pues, Nacho, por ejemplo, que ha trabajado con nosotros, Nacho Vázquez y así, comparten. Un saludito desde aquí para ti, Nacho. Sí, Nacho es el mejor. Bueno, y con Jaime es que es el pack invisible. Entonces, pero es que es eso, comparten, y muchas veces lo hablo con ellos, compartir, y eso que te da, que se te abre un abanico de posibilidades, y el que comparte y te enseña, ese es el profesional que yo quiero a mi lado.
Y promoviendo para mí es eso, es profesionales que comparten y enseñan, que son top muchos de los que hay, y dices, ese es el que quiero, del que quiero aprender, del que sabe compartir, del que sabe decirme qué puedo hacer. Entonces, creo que... Sí, sobre todo eso, el dar la luz de qué es lo determinante, de qué es lo interesante, que eso es lo que nos da claridad a la hora de poder establecer las líneas de trabajo. Andrea, están saliendo... es que ya lo estáis viendo. Escucha, hablo demasiado, igual hay que cortarme en algún aquí momento, empezamos a volar y somos dos pedazos de frikis de todo esto y nos podríamos tirar horas y horas. Pero quiero ir recopilando algunas de las cosillas que hemos ido hablando para que te mojes un poquito. Entre el RSI y el RSI modificado, ¿con cuál te quedas y por qué? Pues yo me quedo con el RSI modificado. Para mí, si hago una buena parte cualitativa y familiarización de la persona de cómo tiene que hacer el test, de salta lo más rápido, lo más alto que puedas, sí. ¿Por qué? Por ejemplo, el RSI normal, que lo que calculamos en un drop jump, ¿vale? Yo para mí hago muy poquito drop jump. ¿Por qué? Porque habitualmente hay una cosa que es el tiempo, que no tengo mucho. Entonces, poner el cajón, poner las medidas, lo que hago es el CMJ rebound. Entonces, claro, en el CMJ rebound, lo que claro, tiene la misma validez ecológica que el drop jump, está demostrado. Entonces, con el CMJ rebound ya tengo esas métricas de fuerza reactiva para la parte del RSI normal. Entonces, yo, por ejemplo, los test que suelo hacer cuando cojo plataformas a alguien que le hago un primer screening, sí puedo hacer CMJ. CMJ, le meto también un isométrico de fuerza relativa, un isometric bell squat, el más cómodo y el que más fuerza genera, sino mid thigh pull o squat hold, siempre el mismo. O sea, si hacemos uno, siempre el mismo, en un día bell squat y otro día squat hold. Vas a tener que poner en velocidad lenta para pillar todos los términos. Claro, está bien. Traducción debajo. Está bien. Entonces, el isometric bell squat, ¿vale? Que sería o con un arnés o con un cinturón, es el que más fuerza genera, y sobre todo habitualmente nuestros jugadores no controlan mucho los movimientos halterofílicos, por lo cual es mucho más cómodo que hacer un mid thigh pull, que empezarán a tirar de brazo, empezarán a subir... Y dolor de espalda. Exacto, pero luego hay gente que utiliza el squat hold. Yo, por ejemplo, lo que digo es siempre el mismo, ¿vale? Dependiendo de lo que tengamos en la sala. Entonces, sería ese test. Luego hago un single leg jump para ver lo que hemos dicho de estrategia y capacidad. Mucha gente el single leg jump no lo hace porque no le interesa mucho la capacidad, sobre todo en rendimiento, puede ser. Y luego, ¿qué quiero ver? Fuerza reactiva, que es lo que tú me dices con el RSI modificado o el RSI. Entonces yo, por ejemplo, me cojo el CMJ rebound. Entonces yo me quedo con el RSI modificado del CMJ, y del CMJ rebound lo que busco es que la altura de salto, del primer salto, siempre que esté entre un 10 y un 15% de su mejor salto del CMJ. Luego, que el tiempo de contacto, yo siempre suelo decir como el suelo quema, floor is lava, ¿vale? Que intente hacer el mínimo contacto posible y que salte lo más alto. Siempre digo, tiene que ser, yo les chillo mucho, con perdón, igual aquí también estoy chillando, pero porque creo que si buscamos máximos, tenemos que dar el máximo también hablado. Además está estudiado. Exacto. Entonces, para mí es algo trascendental. Entonces, aunque vaya sin ganas, hay que hacerlo así. Y, aparte que el tiempo de contacto tiene que estar en unos 200 para mí, para validar, aunque a veces en chicas he visto que un poquito menor, ¿vale? 250 milisegundos a 270, 265. Y lo que se está viendo en alto rendimiento es que ese segundo salto, dentro de que entre el primero, entre un 10 y un 15% de mi salto más alto en el CMJ, es que es más alto que el primero. Es decir, esa fuerza reactiva está presente. Entonces, si tenemos, ves que son 3 métricas, no he dicho el RSI en ninguna, pero porque con esas 3 ya tengo lo que yo quiero. Entonces, el RSI modificado me viene muy bien a nivel de fatiga, de perfil neuromuscular que vamos a tener, y luego ahí veo esa parte de fuerza reactiva. Por eso me quedo con el modificado para recapitular un poco la pregunta como tal, porque el drop jump me gustaba mucho, anteriormente lo hacía mucho, pero me da la información que quiero sobre eso el CMJ rebound. ¿Y también ese se puede hacer a una pierna? Exacto. Vale, porque mi cuestión es que son bastante diferentes el RSI modificado del RSI en cuanto a la biomecánica. ¿Por qué? Porque en uno tienes que absorber y lanzar. Exacto. Y ahí es donde cobra muchísima importancia toda esa integración desde el complejo del pie-tobillo, cosa que en el RSI modificado no tienes ese impacto y esa gestión de fuerzas tan marcada como lo tienes en el otro, pero con la pareja que le has metido, de meterle con el CMJ rebound, claro, le complementas muy bien. Claro, porque si dices, claro, a mí lo que me dices, yo por ejemplo en lesiones de tobillo, que muy frecuentemente lo vemos, claro,
si hay un mínimo de tiempo contacto, es decir, si son 250 milisegundos no le da tiempo ni a planar casi, es como pum, pum, es decir, esa parte reactiva. Entonces, claro, es esa capacidad de absorber, frenar y volver a generar en el menor tiempo posible. Entonces, con eso lo tengo más rápido que a veces utilizando el drop jump, aunque el RSI, por ejemplo, que ha salido que Carlos Basalobre con la validación del DSRI, creo que está muy bien, por ejemplo, y me parece súper útil, pero por ejemplo yo cojo eso, es lo que digo, yo por ejemplo cojo esto, pero no significa que esté ni mejor ni peor, sino es la manera que tengo yo de utilizarlo, porque me interesa igual poder hacer esos 4 tests, por ejemplo, que hace tirarme 3 horas en poner el cajón a la altura que tiene que estar y poder hacer el drop jump. Que Sí, total. Entonces, al final, luego habrá alguien que me dirá, oye, pues no... Practicidad es mucho más práctico. Claro, yo, por ejemplo, he aprendido, a mí me gusta leer y luego hablaremos de validaciones, creo, de un poquito esa parte de qué test están validados, de qué manera están validados, cómo hacerlos, pero también me gusta esa parte de que yo, como siempre digo, el sistema, cuando lo tiene alguien, el sistema es tuyo. Tú vas a hacer lo que quieras con él. Vas a hacer tus propios test a tu manera, ¿vale? Aunque siempre tendríamos que tener unas premisas básicas. Entonces, ¿qué buscas? Pues yo a veces buscas que podamos hacer la sesión, porque habitualmente puedo hacer una valoración integral, pero suelo integrar pues, si tenemos un lesionado con su readaptación posterior o su tratamiento. Entonces, quiero ir a mis puntos base. Entonces, ahí es donde entra ese test en juego. Entonces, no sé si ahí te ha servido. Sí, no, genial. De hecho, una de las cosas que te voy a lanzar es que vayamos a hacer una aplicación práctica, no ahora, una aplicación práctica de muchos de estos conceptos metidos en el barro de sacar las plataformas y ir analizando cada una de esas variables y ahí, bueno, que haya un poquito todo ese traslado de lo que estamos comentando de forma teórica a la práctica. Hemos comentado antes que te he cortado cuando estabas diciendo la lesión de isquiotibiales que estabas midiendo. En isquiotibiales hay principalmente 3 test, que son los que tenemos por ahí. ¿Con cuál te quedas? Bueno, di los 3 test y con cuál te quedarías. ¿Y por qué? Pues experiencia clínica en el pasado. Yo, por ejemplo, ahí hacía muchos test. En el pasado hacía en sedestación, ¿vale? Con la galga, sentados, con la galga. Luego hacía... ¿A qué angulación? ¿90? 90. Ahora te explicaré por qué tiene sentido la galga con 90. Luego hacía en prono en 30, como el que hacías tú, y también hacía en supino, en 90. Claro, me tiraba mucho tiempo haciéndolo porque luego yo lo mezclaba esto con el test de Jordan, que supongo que sabéis lo que es la interacción en camilla de las dos piernas en la angulación que tenemos, sobre todo muy similar a la carrera. Entonces, claro, me tiraba mucho tiempo haciendo los tests, claro. ¿Qué me ha demostrado la experiencia ahora? Yo, si voy a utilizar, por ejemplo, si voy a utilizar el Dynamo, ¿vale? Haría, por ejemplo, en prono en 30, por la facilidad de controlar diferentes factores, sobre todo la compensación. Cuando hacemos un test, ¿vale? o en prono en 90, sobre todo porque la dirección del dinamómetro debería ser... en 90. Claro, o sea, en 30 está muy bien, pero ¿qué pasa? Que debería estar en la angulación del dinamómetro en 30, y nosotros tiramos para allá, no tiramos para arriba. Entonces, en 90 habitualmente, aunque mucha gente le es más cómodo en 30, ¿vale? En 90 habitualmente porque la angulación es directa, entonces la dirección de la fuerza es la dirección que tenemos que llevar. Que eso es una variable que hay que tener muy en cuenta. Exacto. Que siempre esté perpendicular. Exacto. Entonces, eso es lo que deberíamos tener. Y lo que estoy haciendo ahora que me gusta mucho es a 90 en supino con las plataformas. Porque al final, o con el force frame... Con una pierna en flex en 90, ¿no? Exacto. En flexión de 90. Estirada, sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, con el force frame o con las plataformas, porque al final puedo ver la gráfica de fuerza, lo estoy haciendo ahora y me es muy útil, muy rápido para medir y muy cómodo. ¿Qué pasa? A mí lo que no me gusta cuando hago un test, ¿vale? Es, creo que lo hablamos cuando en el webinar de pubalgia, es los patrones compensatorios que hay, ¿no? Por ejemplo, en pubis, cuando alguien no hace fuerza, empieza a hacer rotación interna, yo lo que hago es le piso los pies y la fuerza que haga en aducción. Esto es lo mismo, va a empezar a intentar levantar cadera. ¿Qué pasa? Que yo, como le estoy midiendo y lo está registrando el iPad, yo controlo que no hayan patrones compensatorios para que sea la fuerza real. Entonces, yo he visto que a 90 en supino, de flexión de cadera y de rodilla, es como mejor controlo esos factores. Y sobre todo, he visto que para el jugador también es más cómodo. Pero, por ejemplo, si solo llevo el dinamómetro encima, lo hago en prono, a 90. Vale, y si metemos aquí también el force frame,
metido dentro de la ecuación. ¿Te quedarías con ese o te tirarías al 90-20? Si meto el false frame me quedaría al 90-90 de cadera. ¿Sí? Vale. Con el false frame, o sea, me gustan los otros, o sea, yo también me gusta O sea, diferenciar ¿te gusta en más isquio. ese que el 90-20? Sí. Sí, o sea, porque puedo controlar mucho mejor. Vamos la a poner en composición. contexto. El que está diciendo Me tumbo Andrea aquí, me es tumbo aquí no, directa no para hace hacerlo. falta, porque además creo que no entras ni en plano. Claro, claro. El 90, o sea, el que está diciendo Andrea es tumbado boca arriba, con la pierna a 90 grados y a partir de ahí aplicar fuerza a la plataforma. Y el 90-20 es desde de pie, con la cadera en flexión de 90 y con el ángulo de 20 Exacto. de rodilla y aplicar la fuerza. Que los dos van a correlacionarse un poquito con esa angulación que puedas tener en ese momento de inicio de strike de carrera, y la única cuestión es que en uno estás de pie, con lo cual puede que le des un poquito toda esa relación, pero también te mete el ruido de lo que pesa la pierna, y en el otro no. Claro, yo por ejemplo, la cosa con eso es que a mí me gustan los test que vayan conforme a la progresión. Entonces, test ¿Que vayan conforme a la progresión de la readaptación. Entonces, test con palanca más larga los hago en fases más avanzadas. Pero los hago. Pero digo, si voy a igualar todos desde el primer día, ¿cuál puedo empezar a medir? No, Entonces, eso es la clave. Exacto. Claro, entonces yo por ejemplo, por eso me has dicho, digo, al final utilizo varios, porque al final no solo utilizo uno, igual que si tengo hago el nórdico, ¿vale? El nórdico en isométrico y luego vas evolucionando a X cosas, pero claro, la idea con esto es, dependiendo el tipo de lesión. Yo para poder hacer un test muchas veces ya no es antecedentes que ha tenido esa persona, ¿vale? Después, tipo de lesión que tiene, semitendinoso, bíceps femoral, semimembranoso, tendón. Entonces, claro, conforme a eso, las demandas son diferentes. ¿En qué lo cambiarías? Por ejemplo, si es una lesión de tendón, lo que intentaría de primeras es que el ángulo de elongación sería el mínimo posible. Claro, para empezar con esas valoraciones. Exacto, porque al final tienes que buscar en esa parte más isométrica, sobre todo el primero, para que luego la readaptación se haga en ejercicios más complejos, pero empezar con eso, ¿vale? Porque al final el tendón necesita ese estímulo primero que no esté en elongación. Y te iba a decir justo en este contexto, y es que yo muchas veces no mido, porque sabes que el resultado que te va a dar es bastante bajo. Entonces, es lo que hemos comentado antes del ego del examinador, Claro. de tener que tener el numerito en el momento que sea, que puede que no sea el oportuno para la persona. Y que luego le hagas una prueba a las 3 semanas y digas tú, madre mía, qué bueno soy, qué margen de progresión tan bueno ha tenido. Y realmente no es así. Hay momentos en los que no tiene sentido una valoración de fuerza que simplemente con un cualitativo de empújame la mano, sabes si esa persona está o no está, sí, para poder hacer la tarea, que va a ser muy poquito demandante dentro de esa primera fase, pero cuando vas a medir que ya tenga certeza absoluta de que no va a poder pasar nada. Ahí está. Yo, por ejemplo, eso que has comentado tú me parece trascendental. Nosotros tuvimos un congreso en el País Vasco hace poco y vino una psicóloga, ¿vale? Aurora, a hablar sobre la psicología que hay antes y después de la medición. Tanto para la parte cualitativa del profesional como para la parte de la persona que evaluamos. Y era ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que validar a nuestro jugador, a nuestro paciente, porque si no, le dices, unos rangos horribles. Pues, ¿qué va a pasar? Que no va a haber mejora seguramente. Hombre, esa estimulación no es la idónea. Entonces, nos habló un poquito de esto y fue como mucha gente abrir los ojos de que ya no es solo el número, lo que dices tú, ya no es solo el número, sino, mira, es que tenemos que validar a nuestro jugador, que se sienta cómodo, no decirle, tienes unos rangos de fuerza bajísimos, no decir, oye, mira, estamos aquí, creo que podemos ir a más. Es algo trascendental, pero creo que esa parte de empatía que debemos de tener con nuestros jugadores, con nuestros pacientes, con nuestros clientes, como queramos llamarlo, es lo que hace, pues va mucho correlacionado, yo siempre digo, la traducción simultánea. Es decir, nosotros sabemos cosas súper técnicas, pero yo no voy a ir a un paciente y decirle, tu RFD acelerativo excéntrico está horrible. No, o sea, no se me ocurre. No, hay que traducir todo, claro. Exacto, pero a una traducción de un contexto ideal y dices, yo busco mejorarlo, pues vamos a decir, mira, esto lo podemos mejorar, hay cosas que, pues mira, dices, eccentric peak velocity, bueno, podemos mejorarlo, ¿vale? Está dentro del valor de menos 1,2, pero por ejemplo vemos que la capacidad de absorber y frenar nos falla un poquito. Vamos a hacer ejercicios para potenciarlo. Pero bueno, pues decir, estás horrible, estás, con perdón, en la mierda. Yo tengo que decir que soy de ese tipo de profesionales.
pero no se lo digo durante la valoración, se lo digo después para no condicionar el resto. Claro. Pero creo que esa lluvia de realidad, por lo menos a mí, en el tono y los términos que yo lo utilizo, me viene muy bien, porque es como abro los ojos, ¿vale? Me tengo que poner las pilas y me suele funcionar bien. También va un poco con mi forma de ser. Depende, claro, exacto. Y que también depende del tipo. Yo sí que me gusta hacerles muy partícipes de las valoraciones, sobre todo cuando tengo la gráfica, me gusta mostrarles. ¿Ves esto? Y lo que se han demostrado es que cuando una persona ve su producción de fuerza, es decir, una gráfica, tienen esa parte de familiarización al test, pero también tienen esa parte que se sienten más cómodos, generan más fuerza, ya solo por ese tipo de cosas. Porque tienen claro qué es lo que tienen que hacer, Exacto. que es lo que comentamos antes de la parte de educación, de decirles y explicarles el porqué de las cosas. Claro, yo por ejemplo antes era mucho más dura en el campo, pero creo que... Es que me encanta también ese juego, porque también la mayoría de los perfiles son deportistas y al resto de clientes también te diré que les gusta un poco esa salsa. Claro, yo les explico, pero también hay que validarles, porque gente, sobre todo, a mí me ha tocado en lesiones largas. Lesiones largas, decirle que muy mal o que es como, buf, estás dando mucha alerta. Entonces, la alerta a veces es ese miedo. El miedo es uno de los factores que más condicionan las mediciones. Entonces, tenemos que tener, pienso... Por eso te decía que se lo digo al final del todo. Claro, igual al final del todo... Exacto. No digo nada, pero como informe y que depende del tipo de paciente, Exacto, porque que tienes un hay gente que le gusta que meta caña. Aprensivo y tal, claro. No vas a decir nada, pero ya te digo, la mayoría de los perfiles que yo tengo, ese momento de ver a la persona más allá del profesional, que yo creo que sobre todo se da con este tipo de comentarios libres y que puedes decir sin ningún tipo de problema, ayuda mucho a romper esas barreras. Porque una de las cosas que sobre todo he ido modificando en mi forma de aplicar pues, el entrenamiento con las personas es romper esa barrera profesional-cliente, que esa barrera ya simplemente se ve porque te estoy explicando qué es lo que tienes que hacer y tú confías en mí porque te lo estoy explicando y confías en lo que te estoy diciendo, pero a la hora de hablar, tienes que ser capaz de llegar a las tripas de esa persona que tienes enfrente. Claro, es que esa es la palabra que nos explicaba a Aurora en el congreso, de empatizar, de validar lo que necesita, porque no tenemos el mismo perfil de cliente o de paciente, es decir, ¿qué necesita esta persona que yo le transmita con esto? Entonces, ahí está la parte de yo filtro estos datos, filtro esta información y lo que dices tú, yo tengo pacientes que más tiran a esto y yo más que tiran a esto, porque tú has filtrado, has empatizado con tu jugador o con tu paciente y dices, le doy esta información. Entonces, creo que eso es clave, de que ya no solo ves un número que te pueden dar las plataformas, sino le haces partícipe de su proceso de la manera que dices, busco ese impulso a lo que hemos puesto foco. Entonces, creo que es súper bueno porque es una parte cualitativa que es diferencial de cada uno de nosotros, porque funcionamos diferente, pero acabas encontrando eso. ¿Por qué? Porque yo he entendido el paciente que tengo, yo he entendido el jugador que tengo y yo sé que esto va a hacer que cambie su recuperación. Entonces ahí dices, chapó, porque lo que has hecho es empatizar, has utilizado cosas objetivas y cuantitativas, pero tu parte cualitativa ha sido la diferencial para transmitir todo eso. Entonces ahí es cuando ves, yo creo que dices, qué profesional al lado. Entonces, ahí es cuando tu jugador te dirá, joder, hoy he venido con Beltrán y me ha dicho esto y me ha motivado a ir a más. Que esa es la gracia, me ha motivado. A mí la palabra motivar, igual que pasión, es como, me gusta que lo digan, ¿no? Decir, le he motivado a que venga aquí a trabajar todos los días, que esté con nosotros, que haga partícipe de eso. Es que es, con perdón, la hostia. Pero sobre todo creo además que cuando les explicas todo el proceso, lo entienden y te lo compran porque le has dado toda la justificación de ya hay un cambio completamente diferencial. Y cuando además lo que les dices es lo que pasa, en cuanto a que estás viendo una gráfica de X que tú le estás diciendo, oye, ¿y esto cómo te sientes? ¿Te sientes de esta forma? Que yo he aprendido eso antes de tener el dato, simplemente por ver las mecánicas, que es lo que creo que de primeras tienes que entrenar si eres profesional de esto, el entender bien qué es lo que se tiene y cómo se tiene que reproducir el movimiento y a partir de ahí ponerle ya el numerito. Eso es lo que realmente dices, vale, lo que me dice posiblemente sea verdad, vamos a creerle y vamos a seguir, que eso es uno de los puntos determinantes. Y Andrea, estamos llegando a la hora, si no la hemos pasado ya, madre mía, de charleta, en cualquier momento. de charleta. Vamos a ir cerrando con dos preguntitas
Tres preguntitas, a ver si no nos extendemos mucho, para todos los que nos están escuchando. Y es que en los perfiles, imagínate, de un fisio y un CAFIT que pueden haber salido recientemente de la carrera y que se quieren profesionalizar en este apartado de la readaptación, ¿qué es lo que tendría que hacer? Yo creo que cuando abres ese círculo, es decir, nosotros en readaptación, ¿qué tenemos? Personas que están lesionadas. Entonces, podemos tener tanto lesiones agudas, lesiones crónicas, lesiones de un día, ¿no? Una esguince de tobillo que en 2 días puede ser que esté bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Rodearnos, aparte de profesionales, de los que empaparnos y formarnos en qué va a ser el tratamiento, ¿no? En la readaptación, yo a veces le llamo tratamiento, seguro que preparadores físicos le llaman diferente, pero es esa parte de ejercicios, esa parte de entender el tipo de lesión. Entonces, primero es entender el tipo de lesión. Luego, para mí, medir de lo que hemos hablado, con lo que sea, pero marcar un antes y un después en esa recuperación, o un seguimiento, para decir, esta persona ha entrado así y sale así, está preparada para evolucionar. Y luego, a nivel de ejercicios, hay cosas que ves gente muy compleja haciendo cosas muy complejas. Tenemos que entender el deporte que hay, por lo cual hay que empaparse del tipo de deporte, del tipo, o si es un paciente corriente, del tipo de ejercicio que nos hace el paciente, igual hace pilates, se ha lesionado haciendo. Tenemos que entender qué ha pasado. Entonces, para mí, ese debería ser los primeros pasos. Formarse, rodearse de buenos profesionales, entender el tipo de lesión y marcar esa medición de antes y después, ser objetivos dentro de lo que podamos. Entonces, creo que hemos hablado antes de una compañera mía, que es preparadora física, para empezar una fase de readaptación, y me preguntó, Andrea, ¿qué hago? Es su primera experiencia, siempre ha sido preparadora física, muy buena, tengo que decir. Que ya le va a dar un bagaje muy bueno para esas últimas fases. Y yo tengo que decir que, pues bueno, compartir el enlace de Promovimiento, o sea, para hacerlo, pero también le dije, cualquier cosa que necesites, dime, porque yo creo que, es decir, yo he estado en esa parte, siempre he estado en una readaptación más aguda, pero te puede ayudar. Yo, por ejemplo, me ayudó mucho a entender, pues, hablaba del compañero Arturo, era CAFID y fisio, y claro, una visión de esas dos variantes. Entonces, ahí entendías el global de todo, porque creo que al final, a veces la lucha que hay de preparadores físicos y fisios, para mí no vale nada. Es decir, yo quiero que el profesional que sea competente. Exacto. Y eso está ahí. Por eso, para mí, no existen luchas de te quito... No existe. Es formarse... Preocúpate de ser bueno en lo que haces. Exacto. Y luego ya hablamos de todo lo demás. Exacto. Pero que un título, cuando comparten muchas cosas, simplemente sea la puerta de entrada a que estés habilitado o no, que, ojo, que en muchas cosas es completamente determinante. En muchas cosas pero en esta estamos haciendo que grandes profesionales no estén haciendo cosas que son muy buenos o que teóricamente no puedan hacer, pero estaríamos capando a que esos profesionales pudiesen hacer esa parte de trabajo y que otros que puede que no fuesen tan buenos lo estuviesen haciendo. Y que además la readaptación es muy amplia, es muy profunda. Creo que a nivel de disciplina es la más amplia que hay, porque incluye preparación física y ese comportamiento en primeras fases también. Claro. Entonces, entendiendo la readaptación, no solamente readaptación deportiva de esa fase 3, adaptación de cualquier paciente, 4, hemos hablado. sino la parte de recuperación de la persona, porque hasta cuándo es ejercicio terapéutico y hasta cuándo es entrenamiento normal. Es que... Y lo que hemos dicho, que al final lo que tiene que asegurarse la persona, el profesional que quiere hacer eso, es conocer bien los fundamentos, lo primero para no liarla y lo segundo para ser eficiente y no malgastar el tiempo de la persona. Ahí está. Entonces, para mí la base es que el que esté en esa posición, sea el profesional que sea, que se forme, se empape, marque objetivos, porque en lesiones tanto de corta duración, de larga duración, hay que marcar unos objetivos. Creo que la readaptación, o sea, no puede ser ir y hacer ejercicios sin ningún tipo de sentido. Tenemos que marcar unos objetivos, tenemos que marcar un plan y después retestear y decir, hemos conseguido los objetivos que nos hemos marcado. Entonces, ahí está la clave, esos criterios, esos objetivos. Entonces, para mí la base de alguien que quiera meterse en ese mundo tiene que ser esa. Y ya de ahí surgirán más cosas, por supuesto, pero no etiquetarlo ya solo un profesional, sino que tenga esas cualidades. Al final sí que lo ideal sería un fisioterapeuta que sea CAFID, ¿no? O lo que hemos hablado de compañero, pero... Sobre todo por quitarte problemas. Exacto, porque al final a nivel de competencias que hablamos, pero si haces ese planning de objetivos, hago un plan, hago unos ejercicios, que ese plan seguramente vaya cambiando porque le molesta aquí, yo siempre soy de pauta no dolor y todo este tipo de cosas, va a cambiar nuestro plan, pero es saber que tenemos un plan, unos objetivos, hemos medido, hay un antes y un después, hay
un comienzo, una mejora y un final. Y luego seguro que se mantiene trabajo posterior. Entonces es enganchar, es formar, es empaparse, es al que tenemos al lado aprender de él. Y habrá cosas que igual aprendas y habrá cosas que aprendas a no querer hacer. O sea, que eso también es algo que es tabú, pero yo también he aprendido de muchos profesionales cosas que yo no quiero hacer. Entonces, aprendes tanto lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer, y esa va a ser tu manera de trabajar. Es empaparte de varios lados y es tu manera de trabajar. Entonces, yo creo que una persona que se quiera meter a ese mundo debería hacerlo de esa manera. También creo que es la manera igual en la que yo empecé a entrar en ese mundo y de ahí ya ves mucho más. Pero la gente que quiere abrir esa puerta, pues creo que la mejor manera es esa. Y mira, una de las preguntas, de hecho, que incorporé hace muy poquito es: dime un error que cometiste que te marcó para cambiar la forma en la que eres ahora como profesional y que pueda ser aprovechable a nivel de mentorización con las personas que nos están escuchando. Porque una de las cosas que siempre defiendo es: pégate a una persona que lleve muchos años metidos dentro de esta disciplina, porque te va a intentar ayudar a que no cometas los errores que ha cometido él. Pues yo diría que mi error al principio, aunque yo me considero una persona que ha aprendido mucho de los demás y lo reconozco abiertamente, fue de yo tengo mucha pasión por mi trabajo y fue enfocarme en que era casi mi recuperación. ¿No? Era la recuperación de un paciente y a veces no escuchabas mucho esa parte que había externa de otros profesionales, ¿no? De compañeros, que a veces piensas que se van a entrometer en tu trabajo y no. Son compañeros que quieren ayudar. Entonces, esa parte es la que yo cambiaría de cuando empecé. Escuchar todavía mucho más, ser flexible. Yo creo que soy de un razonamiento, diría, crítico, y pues por eso hago mucho énfasis de abrir, ¿no? Abrir un poco la vista. Antes estaba focalizado en una cosa. Entonces hacía a eso, no voy a decir X, pero hacer una cosa concreta y no habría más espacios. Y yo a mis compañeros decía, es esto, es esto. Y no dejaba como momento a debatir, puede ser. Y creo que lo que me ha dado ahora es intentar, no como hoy, espero que no haber hablado más del 70% de la conversación, pero pero intentar escuchar y aprender de lo que me están diciendo en la visión. Que habrán cosas que le escuche y diga, oye, que no tienes razón, pero habrá muchas cosas que diga, tengo que abrir los ojos ahí. Y entonces escuchar al entorno que hay al lado, escuchar al jugador. No que sea mi plan, mi recuperación, no, es tu recuperación. Es el plan tuyo y vamos a ver qué hay en la visión externa. Yo, por ejemplo, he estado en equipos y creo que esto es a veces un tema tabú de los consultores externos, ¿no? Y a veces los ves como enemigos. Muchas veces cuando estás dentro del bagaje de equipo y es muy complejo porque al final tú tienes que manejar a todos los jugadores, igual no tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo. Ahora que estoy igual más de consultora externa, pues lo puedo entender mejor, pero es intentar llegar, yo creo que aprendí a hacer esa simbiosis de yo hablo con él, ¿qué has visto tú? Vale, vamos a intentar trabajarlo aquí, también de las cosas que nosotros vemos dentro del club, pero intentar llegar a ese equilibrio de trabajamos conjuntamente, porque si no el jugador va a hacer 1000 cosas en casa, 1000 cosas con nosotros en el club, pero es eso, aprender a escuchar, valorar, comprender y abrir el foco y no ser como esto y no veo que hay más allá. Entonces, para mí fue la clave que cambiaría y sobre todo ahora mismo es objetivar. Te será mucho sensaciones, ¿no? Decir, ¿cómo estás? O decirle, yo creo que estás mejor, yo creo que te mueves mejor. Muchas veces siempre digo que un fisio trata dolor, déficit de funcionalidad y cómo se mueve esa persona. Claro. Y la cabeza. Entonces, ahí vas a que dices, jolín, es que tengo que poner el foco en estas 3 cosas, no solo lo que yo pienso que te ves mejor, que vas mejor, porque unos me creerán y otros no, sino qué está pasando, qué estoy escuchando, qué estoy viendo. Entonces, yo eso es lo que cambiaría si volviera a entrar. Creo que, ojalá, creo que he tenido mucha suerte porque mi sueño de toda la vida ha sido siempre trabajar en fútbol profesional. Creo que ahí lo he cumplido. Pero cambiaría eso para ser mejor profesional desde el primer momento. Y aún así creo que me queda mucho por mejorar, ¿eh? O sea, creo que años luz de la profesional que igual quiero ser, pero creo que es algo importante a tener en cuenta. Y mira, ya para terminar, esta ya es la última de todas, lo prometo, quiero que nos compartas un libro que te haya cambiado
en el apartado profesional. En el apartado profesional, un libro que me haya cambiado. Complejo, muy, muy complejo. Porque para mí no es el libro como tal, de lo que me puede haber cambiado. Sí, en el momento en el que estás y recibes el libro. Si recibo el libro, es buena esa, ¿eh? Me vas a descuadrar muchísimo, porque últimamente no estoy en la lectura del libro. Yo para mí lo que hago es lectura de artículos. Entonces ahora estoy muy centrada en eso y a raíz de eso intento meter mi momento crítico en cada artículo que leo. Por ejemplo, ahora estoy muy puesta en lo que sacaron últimamente sobre isquios que sacó Jordan Mendicuchia. Entonces, la interacción que hay entre las dos piernas, los factores importantes en una lesión de isquios. Entonces, ver lo que yo hacía previamente con eso, lo que estoy haciendo ahora y ver esa parte crítica de que puedo mejorar. No puedo, y creo que me cuesta mucho dentro de que en Val tenemos todas las herramientas de poder implementar todo lo que quiero en una recuperación de isquios o hacerlo de esa misma manera, pero intentar implementar eso. Y es más esa parte, porque ahora estoy un poco en esa parte que igual he hablado hoy de validación, por eso recomendar... Andrea, dame un librito. Es que ahora no te podría decir, ¿eh? Ahora no te podría decir, me estás pillando de nuevo. Y si te dijera 3, ¿con qué te quedarías? ¿3 qué? 3 libros. No 3 tiene, libros. No tiene que ser Es que más difícil todavía. Quería me ponértelo más fácil. Que me pone más complejo, porque te diré que ahora mismo la lectura de... A lo largo de todo, o sea, no tiene... Sí, a lo largo de todo. Es que yo, por ejemplo, en su momento, entender el Capandi de toda la vida de movilidad me parece trascendental, ¿vale? O sea, a nivel de cómo nos movemos. Luego, para mí, muy importante las leyes del movimiento, ¿vale? Del movimiento articular, hipermovilidad, hipomovilidades, creo que son importantes, sobre todo cuando vemos una articulación hipermóvil, adyacentes a ella son hipomóviles, por ejemplo, podría identificarlo, ¿vale? Que eso sería de Canterbury, esa parte del libro, del OMPT. Y luego ahora mismo no te podría decir, y me van a matar por el libro que estoy leyendo, es a nivel de la validación y la empatía en el tratamiento y recuperación de los pacientes. Me vas a matar. ¿Revista motivacional puede ser? Es que creo que no llega a ser motivación, es que igual sí. Digo el título, ¿eh? Sí, es que puede ser, es que no lo sé, pero es de esa validación que yo habitualmente no hacía. Ojo, que igual está aquí, ¿eh? Me da culpa. ¿Lo tienes por aquí? Mira a ver si es ese de arriba. ¿No es ese? La entrevista. Espera, que igual sí. Pásamelo. A ver, pásamelo. Es que claro, he traído aquí la biblioteca que tenía. ¿En serio? Yo no lo he traído, te lo juro. Pues es un poco... ¿Es ese? Entonces, la idea es que... Ponle para la cámara para que lo vean. Yo te juro que no lo he traído. Y me vais a matar porque no me sé... Es lo que digo, yo no soy consciente de la parte de el libro que es, me quedo... Porque a mí me gusta ser crítica con lo que hago. Entonces, para mí ya no es solo lo que hemos hablado de los diferentes libros que me pueden haber leído, ¿no? De Julio Tous sobre la readaptación y... También lo tienes. Sí. Vale, ¿ves? No me sé el título, pero sabes de qué libro estoy hablando. Entonces, para mí son la parte crítica de lo que saco de ellos, que es lo que me quedo. Yo, por ejemplo, cuando preguntan a nivel de lectura que se sepa un libro tal cual, a mí lo que me gusta es diferentes cosas con las que me quedo yo de ello. Entonces, por ejemplo, para mí, siendo fisio, la parte del Capagni, ver cómo nos movemos, me pareció muy importante. Creo que lo he entendido más ahora a posteriori. Y según pasen más años, más todavía. Porque es complejo de primeras, pero luego entiendes muchas cosas. Luego, los de terapia manual ortopédica los veo muy interesantes de ver movimientos accesorios de las articulaciones, lo que significa eso. Una flexión dorsal, no solo llevar a la flexión dorsal, ¿no? ¿Qué movimiento accesorio está haciendo el astrágalo? ¿Cuál está haciendo el peroné? Me parece vital para luego entender la biomecánica clínica real. Y luego, lo que hablaba ahora, a mí es una parte muy importante tanto en las mediciones que estamos ahora, pero en el tratamiento, entender el paciente que tengo. La palabra, mira, lo que hemos hablado antes, la palabra motivación, la palabra pasión. Yo quiero y busco que el paciente que tenga o el jugador que tenga motivación por venir conmigo a trabajar. No todos los días la va a tener, estoy segura, pero esa capacidad de poder validarle, poder traducirle lo que yo sé de cosas. Siempre en fisios a mí me dicen, ¿qué idioma habláis? ¿No? A veces en comidas o en preparadores físicos, ¿qué idioma habláis? Poder traducirle ese idioma, poder darle esa validez y poder darle esa confianza de que es su recuperación y estamos centrados en él. Entonces, para mí un poco es la base de esas tres cosas, esas bases un poco ratas de cómo nos movemos y esa parte de adaptación que me leí, el de Julio Tous, y me gustó mucho, pero ahora cada vez más estoy metida en un poquito esto. Aparte de todos los research
de medición, objetivación, cómo hacer los test, que estoy ahí full con Balt, pero bueno. Pues Andrea, mil gracias por esta pedazo de charla que hemos tenido. Tu casa es esta y espero que eso que hemos hablado de la generación de todo este contenido la podamos hacer prontito, porque creo que aparte de la charla que hemos tenido, que seguro que ha resuelto un montón de cuestiones a los profesionales que nos están escuchando, eso les va a hacer todavía ese puntito de aterrizar a tierra todos esos conceptos complejos que tú manejas con absoluta naturalidad, para que todos los que nos están escuchando lo terminen de aterrizar. Así que 1000 millones de gracias por acercarte por aquí, ha sido un auténtico placer y estoy deseando de que vuelvas ya a estar de nuevo por aquí. Muchas gracias a vosotros y espero prontito estar por aquí otra vez. Nos vemos.